¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este seminario organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial Electoral. El tema que convoca a este seminario es muy sugerente: democracia más allá del derecho electoral, y comento que es muy sugerente porque hace patente este compromiso del Tribunal Electoral con la perspectiva multidisciplinaria. Este compromiso del Tribunal Electoral también se hace patente en sus publicaciones, en la conformación del cuerpo de investigadores de la Escuela Judicial Electoral y en muchas de sus actividades académicas. Me parece que la práctica judicial necesariamente se tiene que ver enriquecida por distintas perspectivas académicas y teóricas, y el día de hoy pues tenemos dos ponentes de primer nivel que pues van a abordar esta primera sesión del seminario desde una perspectiva más sociológica y relacionada con la cultura. Yo hoy en la mañana justamente tenía oportunidad de comentar con algunos colegas en una actividad en la que participé, que si bien en México hemos logrado avanzar en la construcción de una democracia formal, tenemos una democracia en la que los votos cuentan y se cuentan bien, pero quizás todavía tenemos un déficit respecto a el complemento de la democracia, es decir, estos aspectos más relacionados con la calidad de la democracia, como la cultura política, como la rendición de cuentas, como los ejercicios deliberativos, etcétera. Y bueno, pues todo esto no lo vamos a poder conseguir si no logramos deconstruir varias de las estructuras culturales que tenemos bastante arraigadas, y comenzamos a imaginar precisamente nuevos escenarios, nuevas posibilidades desde distintas perspectivas académicas. Y bueno, pues para hablarnos de estos temas, comentaba yo que tenemos una ponente y un ponente de excelente nivel, como pues todos a los que nos tiene acostumbrados la Escuela Judicial Electoral. En este sentido, bueno, pues quisiera presentarlos, leer una breve semblanza curricular de cada uno, de cada una, y después comenzar propiamente con la exposición. De acuerdo a la dinámica que se acordó con ellos, tendríamos una primera ronda de intervenciones de entre 15 y 20 minutos para cada uno, para cada una, y después podríamos tener una réplica de alrededor de 10 minutos que quizás se pudiera alimentar también con las intervenciones de nuestros participantes, de nuestros asistentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales del tribunal. Bueno, pues para no quitarles tiempo valioso a los expositores, me voy a permitir leer algunas semblanzas curriculares. Para el caso de la doctora María Cristina Osornio Guerrero, quisiera comentar que ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en Ciencias Sociales y doctora de Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, con sede académica en México. Ha realizado estudios sobre democracia interna en los partidos políticos y formación de partidos nuevos en la región latinoamericana. Es especialista en procesos electorales en México y sistemas electorales y de partidos en América Latina, y ha sido coautora de textos sobre violencia política contra las mujeres, nominación de candidaturas, comportamiento electoral y sistema de partidos en México. Actualmente labora en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Cristina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, igualmente quisiera compartir con ustedes algunos datos curriculares del doctor Santiago Carazale, quien es doctor en investigación en ciencias sociales, con especialidad en ciencia política,
por la Flaxo México, es profesor investigador de esta misma institución, en donde imparte la Cátedra de Teoría Social Contemporánea, es co-coordinador del Seminario de Tesis Sociología e Historia Cultural, dirige el programa de acción de línea Sociología en la Frontera, el cual tiene como objetivo desarrollar un espacio de intercambio y producción de saberes que buscan abrir y enriquecer los límites disciplinarios entre la sociología histórica y la historia conceptual, entre otras disciplinas. Y dentro de sus publicaciones recientes relevantes tenemos La experiencia como hecho social, ensayos de sociología cultural, coordinado con Liliana Martínez, publicado por la Flaxo México en el año 2016, El romanticismo y las fronteras de la transculturación, en Cuadernos Americanos, número 158, Romanticismo y conciencia histórica, la segunda independencia de México, publicado en Signos Literarios durante el periodo enero-junio del año 2017, y La risa como arma política, Don Simplicio y la gráfica satírica en México en el siglo XIX, en Sociedad y Cultura y Esfera Civil, una agenda de la sociología cultural, coordinado por Nelson Arteaga y Carlo Tognato. Bienvenido, doctor Carasale, muchas gracias. Bueno, pues como les comentaba, para no robar tiempo valioso, comenzaría por cederle la palabra al doctor Carasale por un periodo de entre 15 y 20 minutos. Adelante, doctor, si es tan amable. Muchas gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias al Tribunal Electoral por cobijarnos en este seminario y por tener esta iniciativa. En particular, gracias a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela de Judicial Electoral, digamos, también a Alejandro Camacho y a Alonso Vázquez por esta invitación. Y no solamente por la invitación, sino por la iniciativa, que me parece que ya Rafael también lo señalaba, que es una iniciativa de abrir un espacio de discusión, digamos, con la intención, evidentemente, de práctica de proseguir en el trabajo de construcción de la democracia en México, que me parece fundamental, y, digamos, el mismo título del seminario lo pone de una manera, yo diría, interesante, viniendo sobre todo del Tribunal Electoral, digamos, no preguntarse por la democracia más allá del derecho electoral, digamos, ¿no? Evidentemente, para empezar, digamos, más allá del derecho electoral no es sin el derecho electoral, sino es además del derecho electoral, además de la esfera electoral, además del proelectoral, ¿qué más, digamos, qué más coadyuva, diría uno, a fortalecer un proceso de construcción de democracia que ya viene de varios años, sexenios, en el México contemporáneo, ¿no? Yo debo confesar, bueno, como ya escucharon un poquito los datos básicos míos, digamos, si bien me formé como un cientista político, digamos, en realidad originariamente soy sociólogo, entonces mi preocupación siempre ha sido más una observación más sociológica de la ciencia política, de los problemas políticos, más que una observación precisa desde la ciencia política, por lo menos tal como la ciencia política se ve hoy en día, digamos, ¿no? Y cómo se desarrolla como disciplina. Lo cual no significa, nuevamente, un poco también, nuevamente, con esta pregunta de la democracia electoral, más allá de la democracia electoral, no significa contraponer visiones, sino significa, digamos, buscar ámbitos de confluencia, digamos, y maneras de seguir viendo, digamos, y renovar la mirada sobre los problemas que enfrenta la democracia hoy por hoy, que no son solamente, digamos, problemas de la democracia mexicana, sino son problemas de la democracia ya a esta altura de partido en buena parte de las democracias, incluyendo las democracias, entre comillas, llamadas consolidadas, digamos, ¿no? Y un poco desde esta convocatoria, digamos, de mirar esta democracia más allá del derecho electoral, o con el derecho electoral, pero más allá de ese derecho electoral, digamos, realmente para mí siempre fue una preocupación la obsesión o la limitación de ciencia política de la democracia como un régimen, digamos, ¿no? Un régimen de gobierno, digamos, ¿no? Si bien la definición de régimen de gobierno que viene de la idea de democracia de Schumpeter como
un mecanismo competitivo para la resolución de decisiones en torno a los representantes, y el énfasis en los procesos de votación, se me hacía siempre, digamos, limitado, si bien es un ángulo privilegiado para entender las dinámicas políticas, sin embargo es un ámbito todavía delimitado y limitado para mi gusto, simplemente quedarnos con eso, digamos, ¿no? Esto no es una crítica necesariamente mía, digamos, ¿no? Sino también viene desde dentro de la ciencia política, desde autores que vienen de la ciencia política, como los últimos trabajos que realizó Guillermo O'Donnell, digamos, ¿no? En donde lo que se plantea de alguna manera es esta necesidad de enriquecer, digamos, la discusión y digamos, las dimensiones en las cuales se desarrolla, digamos, los procesos políticos democráticos, digamos. Y desde mi perspectiva, que un poco es la sociología cultural, pero que también es una sociología cultural, digamos, también que tiene sus énfasis y también sus presupuestos y sus maneras de trabajar, se me hacía importante e interesante discutir un poco aquí esta idea de democracia, que un poco la que retoma O'Donnell, que sin embargo también voy a discutir algunas cosas, pero que O'Donnell recupera la dimensión de agencia como algo central para la construcción de la democracia, ¿no? En definitiva, todo sistema democrático supone un agente de ese sistema, digamos, ¿no? Supone un agente. En O'Donnell ese agente, digamos, ya no es el votante, no es simplemente el votante, sino es el ciudadano, digamos, ¿no? Y el ciudadano en realidad es el resultado de un proceso histórico y un proceso político de luchas y de desencuentros, encuentros, y muchas veces de dilemas que no terminan por ser, digamos, cerrados, ¿sí? Pero lo importante acá es la idea de que la democracia de alguna manera construye agentes para la propia transformación, digamos, del colectivo al cual uno pertenece, digamos, ¿no? Y esta idea, digamos, de agentes y la idea de ciudadanos, digamos, de O'Donnell de alguna manera, digamos, visualiza, digamos, el lugar de la agencia, digamos, que es el lugar de la ciudadanía, digamos, me llevaba a mí a preguntar, digamos, y a retomar esta idea de agencia desde otro ángulo y desde el ángulo más bien de la sociología cultural, digamos, ¿no? La sociología cultural también es una esfera de preocupaciones y de problematizaciones que si bien tiene nombre de sociología, realmente también, digamos, engloba otro tipo también de raíces y de líneas, digamos, una buena parte viene de la antropología. Y en ese sentido, digamos, la sociología cultural retoma ciertas problemáticas que la antropología visualiza en otro tipo de sociedades, pero que, digamos, las transpone en las sociedades modernas. Y en este punto, uno de los problemas o una de las líneas centrales siempre es el problema del conflicto, digamos, ¿no? El problema de las crisis y los conflictos sociales, digamos, ¿no? Y esos conflictos y crisis sociales como catalizadores o como posibilidad de catalizar, digamos, ¿no? Nuevos significados culturales que pasan por un ejercicio de reflexividad y en este caso, retomando un poco esta idea de O'Donnell, pero también discutiéndolo hasta cierto punto, es el límite de cómo se construyen o no se construyen ciudadanos, digamos, ¿no? Las posibilidades o no posibilidades de construir ciudadanos o ciudadanía, digamos, ¿no? De que haya agentes, digamos, políticos capaces de llevar adelante, digamos, la tarea y las formas de desarrollo democrático como ciudadanos, o no, digamos, ¿no? O no. Y la pregunta más de la sociología cultural es, digamos, no es dar por descontado la idea de ciudadanía, sino es que la idea de ciudadanía, digamos, y la noción de ciudadano, digamos, siempre se mueven en unos márgenes en los cuales es posible que no haya ciudadanos, es posible que en realidad, digamos, haya otra cosa. La ciencia política le llama a esto de repente demasiado rápidamente clientes, digamos, ¿no? Pero nosotros no usamos esas categorías, digamos, ¿no? Me parece a mí que en el juego de este límite entre ser partícipes de la democracia o ser, digamos, sujetos de otro tipo de
digamos, de vínculos que en realidad no tienen que ver con la idea de ciudadanía, ni de igualdad, ni de legalidad, sino con otro tipo de redes y otro tipo de, digamos, de vínculos que pasan por ciertas nociones de jerarquía, digamos, y que transversalizan desigualdades sociales, ¿sí? La sociología cultural, de una manera, se pregunta mucho más por esos efectos de tensiones, esas negociaciones en las tensiones, digamos, ¿no? Y los emergentes culturales que hacen posible la transformación o no transformación de esas relaciones, digamos, ¿no? Y cómo esos emergentes culturales, de alguna manera, reflejan las capacidades o los límites de esos sujetos, ¿sí? De esos sujetos que, digamos, están en ese límite, digamos, en ese límite, digamos, de definición, digamos, ¿no? De conflicto, ¿sí? De la definición de conflicto y de ser agentes de ese conflicto, digamos, ¿no? Sin embargo, digamos, el conflicto no es, digamos, en este caso, no es, por decirlo así, un emergente, digamos, insular, digamos, ¿no? El conflicto en realidad, digamos, tiene diversas escalas en las cuales se mueve, digamos, ¿no? Desde los aspectos más rutinarios del ejercicio del poder hasta los aspectos más extremos y más, digamos, límites de ese ejercicio del poder, digamos, ¿no? Más rutinarios en el día al día y en las gestiones diarias de la vida cotidiana, pero también más, digamos, conflictivos en el extremo de las oposiciones más claras, que pueden ser, digamos, luchas, evidentemente, desapariciones o pueden ser otro tipo de fenómenos que van emergiendo, digamos, ¿no? La sociología cultural, no sé muy bien, ya creo que ya llevo como casi 13 minutos, pero por ahí Rafael me avisas un poco cuando pueda cortar. Digamos, también se alimenta de otra cosa, que es de otra corriente, que es evidentemente la sociología, entendida como, digamos, una sociología más interaccional, que pasa siempre por que el objeto de su preocupación siempre son las situaciones de interacción entre los hombres, digamos, ¿no? La sociología en ese sentido no tiene un a priori para discutir, digamos, qué sería lo moralmente o lo recto anterior de cada situación, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo que va haciendo va desgranando y va investigando pautas de interacción que, digamos, por decirlo de alguna manera, procesualizan, digamos, estas interacciones, estos intercambios que a veces son, digamos, nuevamente conflictivos en casos extremos o no tan conflictivos, pero digamos que son sistemáticos digamos, en las oposiciones y en, por decirlo así, en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces me parece a mí importante, digamos, también entender que la sociología cultural también, de alguna manera, busca siempre incorporar, digamos, ¿no? A los actores en situación y en su vida, digamos, rutinaria, cotidiana, y ver este proceso de construcción de agencia, digamos, en esas situaciones, digamos, en donde cada uno, digamos, de los individuos, entre comillas, que componen un colectivo, puede llegar a ser o no un agente democrático, puede llegar a ser o no, digamos, un ciudadano, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el énfasis, digamos, a diferencia de los énfasis, yo diría más de la ciencia política, preocupada mucho más por las dimensiones de la votación y por los momentos de la votación y por los momentos electorales, digamos, lo que se preocupa más y lo que tiende a buscar mucho más la sociología es cómo construyen procesualmente, digamos, cotidianamente los actores, los individuos, digamos, sus relaciones sociales, y en realidad, digamos, ahí, en ese sentido, hay un proceso de sedimentación de prácticas, de consolidación de maneras de hacer, consolidación de sentidos, que probablemente en algún momento, evidentemente, entran dentro de procesos mucho más acelerados, como es el caso de una votación, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece a mí que la preocupación nuestra no es por la ciudadanía en el momento de votación, sino por el ejercicio de la agencia o no de esa ciudadanía en el día a día, digamos, ¿no? En las situaciones en que le toca vivir cotidianamente con sus pares o no pares, digamos, con sus iguales o no iguales, digamos, ya sean, digamos, no iguales porque pueden ser autoridades, porque pueden ser también, digamos,
no iguales porque son parte de una jerarquía de relaciones, digamos, colectivas, en donde hay un compadrazgo o hay una relación, digamos, de asimetría, donde evidentemente ahí se negocia, pero también se disputa, digamos, campos de posibilidad de acción como sentidos de esas acciones, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí importante entender que la democracia no es solamente un proceso de construcción, digamos, del momento electoral, digamos, ¿no? Sino que es un proceso de construcción, digamos, cotidiano, pero que también, digamos, es un proceso de cotidiano en el sentido de que los actores también, digamos, perciben no solamente, digamos, estas jerarquías o estas formas de inclusión o de exclusión, sino también, me parece también el otro punto que es importante, perciben una relación con el sistema legal, digamos, en el día a día también, digamos, ¿no? Desde el ámbito de la policía, digamos, de las relaciones diarias con la policía hasta las relaciones diarias con, digamos, los tribunales, o hasta las relaciones diarias porque, digamos, de alguna manera necesitan pasar por algún tipo de autoridad y de gestión pública. Y en ese sentido, digamos, o sea, la autoridad no se muestra simplemente en el momento en que se reconoce una decisión colectiva como una votación, sino que la autoridad también se reconoce, se desconoce en el ejercicio cotidiano de su propio sentido de ser autoridad, digamos, ¿no? Y eso también es una preocupación que a nosotros nos mueve, digamos, desde la sociología cultural y que nos parece importante, digamos, al momento de entender hasta qué punto o no, digamos, es posible construir una democracia que de alguna manera implique a esos actores que son, digamos, la mayor parte de la población que están haciendo, digamos, siendo parte, digamos, de un ejercicio de inclusión y exclusión que, digamos, por un lado, como ya lo dije, puede, digamos, implicar autoridades, como puede implicar otro tipo de relaciones jerárquicas de autorización que no vienen de una autoridad pública, sino que vienen de otro tipo de autoridades que probablemente hasta pueden llegar a ser no legales o ilegales también, de alguna manera, ¿no? Un poco, no sé, yo creo que dejaría aquí, Rafael, no sé si estamos bien a tiempo, me parece que más o menos estamos bien a tiempo, también para no abrir mucho más el espacio y después, digamos, sí abrirlo de acuerdo a las preguntas o las interrogantes que tengan los compañeros de acá, aquí de este seminario. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que su intervención es muy pertinente para abrir la discusión. Ha puesto varios temas sobre la mesa. Yo destacaría, por ejemplo, esta cuestión que tiene que ver con la construcción de ciudadanía, ¿no? Y el tránsito de electores a ciudadanos. En realidad, la construcción de la ciudadanía se refiere a un proceso de largo aliento, de incluso en términos generacionales, intergeneracionales. No es un estatus que se alcance por decreto cuando se cumplen 18 años, sino pues es todo un proceso que hay detrás. Y otra idea que yo destacaría de esta primera intervención, doctor, se refiere a lo que usted mencionó como la crisis y los conflictos sociales como catalizadores del cambio social. Me parece que el pensar en la democracia como, alguna vez escuché a Ciro Murayama decir que la democracia no es la felicidad, ¿no? De hecho, la democracia es conflicto y en un contexto plenamente democrático, la unanimidad es difícil de alcanzar. Y precisamente por eso es que pues tenemos que trabajar en la ruta de desarrollar habilidades que nos permitan afrontarnos y sortear los conflictos que son inherentes a la convivencia humana, ¿no? Bueno, pues yo destacaría esas primeras ideas y le daría el uso de la voz a la doctora Cristina Osornio para que nos ilustre con sus comentarios. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Quiero agradecer al Tribunal Electoral también por la invitación, a la Escuela Judicial Electoral, Alejandro, que andaba también por acá, y sobre todo a Alonso Vázquez Moyers, que muy amablemente me convocó a esta reunión y que estoy, la verdad, muy, muy contenta de poder compartir con ustedes. No sé si se vea mi presentación, si la tengan ustedes en sus pantallas. Ya se ve, doctora. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a comenzar un poco. Quiero partir justo de la pregunta que ustedes lanzan como tema de este seminario. Quiero pensar bueno, la democracia puede ir más allá del derecho electoral. O sea, para nosotros los politólogos resulta fundamental la existencia de las normas.
Para nosotros es totalmente indispensable para el desempeño democrático que existan reglas para el juego. En ese sentido, pensar la democracia más allá del derecho implica un reto súper importante y de verdad de dimensiones bastante importantes, en el sentido de que nosotros difícilmente podemos comprender un proceso o podemos comprender una dinámica si no estamos teniendo de la mano la regla, ¿no? En todo momento. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, nosotros las instituciones? Para nosotros las instituciones no son otra cosa que las reglas que marcan la dinámica dentro y fuera del sistema democrático, específicamente dentro del sistema democrático. Es decir, o sea, para nosotros una institución puede ser una ley, puede ser una constitución, puede ser diferente tipo de normas, ¿no? Y a partir de ello nosotros empezamos a pensar cómo funciona, cómo es el comportamiento de los actores que están implicados dentro de esta dinámica. Bueno, más adelante en la presentación iré contando un poco de esto, pero mientras tanto iré avanzando por acá. Ok, entonces, bueno, pensando sobre todo en el ámbito de la ciencia política, las reglas formales van creando un marco de acción que nosotros conocemos como marco institucional, que a veces lo vemos como simplemente como reglas, en la que está normada la conducta de todos los actores implicados en un sistema democrático. Eso es lo que nosotros empezamos a pensar. Si nos dicen institución, es una regla. Si nos dicen que la regla existe, entonces para nosotros el comportamiento está moldeado con base en ese marco que estamos teniendo, ¿no? Bueno, de esta manera nosotros podemos observar el comportamiento tanto de los ciudadanos como de los partidos políticos, las autoridades electorales, tribunales, etcétera, e incluso las personas que están del lado del gobierno, ¿no? Entonces nosotros al revisar este tipo de relaciones podemos entender todos estos comportamientos. ¿Cuáles son las principales reglas que tenemos nosotros en sistemas democráticos? Pues básicamente son tres, ¿no? Constituciones políticas que pueden ser nacionales o locales que contienen, bueno, todas las normas en la generalidad acerca de cómo se debe conducir un Estado o una entidad, en su caso, una provincia o como se le denomine en otras latitudes. Tenemos los códigos electorales, que en algunos lugares se presentan como leyes electorales, en otras como códigos, y se encargan de normar, por ejemplo, todas estas cuestiones vinculadas a la parte electoral que bien mencionaba Santiago, no son fundamentales para nosotros en ciencia política, aunque no son toda la parte de la historia. Y tenemos también, por ejemplo, las leyes de partidos, ¿no? Las leyes de partidos se encargan de normar toda la acción referida a este tipo de organizaciones que buscan la competencia y más bien que compiten buscando los cargos de elección. ¿Cómo podemos entender entonces la democracia nosotros desde las reglas? ¿La entendemos como lo que se puede o no se puede hacer? Hablando de tiempos, de fechas, de barreras. Tiempos me refiero, por ejemplo, al periodo para el registro de candidatos, las fechas, por ejemplo, que son indispensables, los lapsos para las acciones dentro de un sistema democrático, las barreras, específicamente lo que no se puede hacer, como el caso de los umbrales electorales, cuándo quedamos eliminados como partidos, en qué medida no podemos seguir participando si no reunimos una cuota de la elección, candados, por ejemplo, a la acción legislativa, como la regla sobre representación, que no podemos tener más de 60% de personas del mismo partido en los congresos, por ejemplo, en el caso mexicano. Tenemos también el ámbito de las sanciones, que es otro de las cuestiones que son importantes en esta parte. Si nosotros no respetamos el marco institucional, entonces estamos siendo acreedores de sanciones, ¿no? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué sucede en esta parte? O sea, nos queda muy claro que la regla existe, que tenemos oportunidad de movernos en el ámbito que nos marcan las reglas, pero eso efectivamente no lo es todo. Es decir, nosotros podemos tener una visión muy simple acerca de la democracia, pensando que nos vamos a mover simplemente en función de lo que dicten las normas, sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. ¿No? La realidad nos dice que las reglas existen, que nos funcionan muy bien en algunos casos, pero que son el marco perfecto para la generación de estrategias de los actores y el diseño de acciones que van en función de los objetivos de las personas implicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi objetivo es ganar una elección, entonces voy a tratar de respetar lo más que pueda la norma, pero también hay manera de no respetarla del todo.
¿Qué pasa por acá? Lo pongo en un esquema que me parece un poco sencillo. Tenemos las reglas del juego alrededor, como en un círculo mucho más grande, los actores están dentro de él. Sin embargo, no quiere decir que no puedan correr alrededor del círculo más pequeño, ¿no? Incluso pueden ir más allá adentro mientras estén dentro de las reglas. ¿Qué pasa por acá? Por ejemplo, nosotros pensando en un sistema democrático como los que tenemos en la región latinoamericana, tenemos, por ejemplo, los organismos electorales, tenemos institutos como el Instituto Nacional Electoral, como los institutos locales, como los jurados nacionales de elecciones en diferentes países, que tienen que actuar en estricto apego a las normas. Con ellos no hay manera como de hacer un espacio alrededor, no podemos correr por fuera de la regla. Sin embargo, hay otros actores dentro del sistema democrático que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, los partidos políticos e incluso los ciudadanos, incluso los tomadores de decisiones, quienes se encuentran a la cabeza de los gobiernos estatales, pueden tomar decisiones que estén dentro de las normas, pero que no sean estrictamente democráticas, que ese es el asunto en esta parte. Tienen la posibilidad de actuar con base en objetivos a corto, mediano y largo plazo, donde los actores se desempeñan dentro del marco institucional, pero no en estricto apego a las normas. Y lo vamos a ver un poco con un par de ejemplos que traigo a colación. Entonces, ¿cómo funciona esta ecuación? Tenemos actores con un objetivo fijo, que es este extremo que tenemos al final de la segunda flecha. Tenemos, por ejemplo, si mi actor específico es un partido político y el objetivo es ganar la elección, entonces generará una estrategia que le ayude a lograr ese tipo de objetivo. Eso es lo que nos dice el institucionalismo de la elección racional, que es como esta vertiente del institucionalismo que nos dice, ok, existe la regla, pero la regla no es todo. La regla marca un marco, perdón, valga la redundancia, la regla pone un marco de acción, sin embargo, no estamos obligados a actuar totalmente en apego al sentido democrático. ¿Qué pasa por acá? Les cuento un poco, yo he estudiado desde hace algún tiempo los partidos políticos, sobre todo dos ámbitos que me parecen sumamente importantes, pensando sobre todo en términos de democracia. ¿Cómo traemos la democracia hacia el interior de los partidos políticos? La primera de ellas es el proceso de nominación de candidaturas y la otra es la democratización de la toma de decisiones. ¿Qué pasa en el primer aspecto? Todos los partidos tienen al menos una norma o al menos un esbozo de una norma referente a la nominación de sus candidaturas. Puede ser, bueno, tenemos una variedad muy amplia de formas de seleccionar a los candidatos. Por ejemplo, puede ser digamos, utilizada dentro del ámbito latinoamericano, las autonominaciones, cuando el líder del partido dice yo voy a ser el candidato y se lanza como candidato y puede ganar o no, pero en fin, o sea, en desprecio total de los principios democráticos al interior de los partidos, rechaza esa alternativa y se designa como candidato. No hay competencia interna, no hay posibilidad de competir contra un rival, no hay posibilidad de tener un rival incluso. El partido se conforma alrededor de ciertos líderes y en ese sentido no hay posibilidad de la competencia, lo cual descarta el principio democrático. Tenemos otros procedimientos, por ejemplo, como las designaciones, donde los líderes de los partidos marcan a una persona como el futuro candidato sin haber pasado por un proceso interno, sino la simple designación. Y tenemos los procesos que son mucho más, digamos, más flexibles. Tenemos, por ejemplo, las elecciones internas, donde participan los militantes, y en algunos casos los adherentes, que son esta figura que tenemos en algunos partidos, donde basta el simple hecho de decir yo me quiero adherir al partido para atravesar un proceso de adoctrinamiento, que se llama así dentro de las organizaciones, y bueno, es como esta etapa previa a la militancia dentro de las organizaciones. Perdón. Tenemos los procesos abiertos donde participa cualquier ciudadano o ciudadana que desee hacerlo y puede tener impacto en la vida democrática de las organizaciones. Entonces tenemos todo este panorama por medio del cual se puede democratizar o no el proceso interno. Esto depende muchísimo de la conformación del partido. Evidentemente, aquellas organizaciones que estén formadas alrededor de un líder
serán mucho más reacias a tomar el camino de la democratización de la nominación de candidaturas. Y por otro lado, tenemos estos partidos que son mucho más democráticos, que no son partidos de caudillos y que tratan de abrir los procesos precisamente como para tener como esa relación más cercana con los electores y decir, bueno, mi proceso está siendo mucho más amable y tú puedes participar incluso sin ser parte de mí. Creo que es una idea prudente que votaras por mí, ¿no? Es generar apegos con la ciudadanía. En ese sentido, tenemos reglas que son muy fuertes para normar el proceso de nominación de candidaturas y reglas que son laxas totalmente. Esto no quiere decir que no existan, existen de cualquier tipo y bueno, incluso a pesar de ella, han sucedido cuestiones que ponen contra la pared el principio democrático dentro de las organizaciones partidistas. Dentro de las reglas tenemos que hay algunas que son tan fuertes o tan eficientes que nos ayudan a dar solución a la proliferación de partidos que surgen por el descontento de la selección de candidaturas. Y bueno, hay otros en donde la democratización, o sea, el abrir estos procesos y atraer al electorado, no contribuye en nada al éxito dentro de las urnas. Entonces tenemos esta discusión, o abrimos y no tenemos éxito en las urnas, o seguimos con procesos sumamente cerrados como las designaciones y las autonominaciones que nos garanticen el triunfo. Es una encrucijada. Entonces, bueno, tenemos también que pensar en el panorama de cada país o de cada estado, donde, por ejemplo, en Argentina tenemos reglas que obligan a los partidos a realizar primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, todos los partidos el mismo día para que votes como ciudadana o ciudadano por un solo precandidato de un solo partido. Y tenemos leyes como en México que nos dicen tienen que observar un principio democrático y nos olvidamos de lo demás siempre y cuando se cumpla el principio de paridad. Entonces, toda esta gama nos permite ver las acciones de los implicados y nos permite ver cuáles han sido como estas soluciones que han tomado y cuáles son los efectos. Por ejemplo, tenemos entre los efectos perversos de como esta variación dentro de las normas, tenemos las autonominaciones, que nada tienen que ver con el comportamiento democrático. Tenemos también otros casos donde se abren los procesos porque las normas así los demandan. Piden, por ejemplo, que se abra el proceso de democratización interna, que compitan un par de precandidatos y que vote el electorado completo, es decir, militantes y no militantes, y tenemos competencias inequitativas entre precandidatos, es decir, previendo que necesitamos un candidato para ganar una elección. En ese sentido, lanzamos un candidato que es muy fuerte al interior del partido, que es carismático hacia el exterior, que tiene todas las características para poder competir. Sin embargo, lo lanzamos contra alguien que nadie conoce, que no es carismático y que no tiene oportunidad de ganar frente al otro precandidato. Entonces tenemos competencias inequitativas que se presentan como proceso democrático, pero en realidad no lo son. Por eso tenemos en el siguiente punto designaciones que se presentan como procesos democráticos y estos son en todos los casos, son acciones donde se transgrede la norma, donde no se transgrede la norma, perdón, pero tampoco se cumple a cabalidad. Entonces, ¿qué pasa por acá? Tenemos reglas, pero se cumplen, pero parcialmente. O sea, tenemos otras fases que no se están viendo y que tampoco obedecen al principio democrático. Entonces, la regla nos está empezando a quedar un poco chiquita. ¿Qué pasa en otros aspectos? El descontento que puede generar la nominación de las candidaturas o incluso la presencia de conflictos que están vinculados a las ideologías, a la manera en cómo se toman decisiones dentro de los partidos políticos, las formas en que se organiza el partido, incluso como el viraje dentro de la ideología básica o de los documentos básicos de estas organizaciones, siempre trae descontentos que pueden terminar en conflicto y que en entornos donde se permite la proliferación de los partidos, es decir, en entornos donde tenemos umbrales bajos para la formación de partidos, donde los requisitos son escasos y donde además la competencia no suele ser, o más bien no tenemos un sistema de partidos institucionalizado en el sentido de que cualquier partido puede ganar en cualquier momento. Nos dan el espacio propicio para el surgimiento de partidos
en partidos nuevos, partidos que vienen de las rupturas de los otros partidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un espacio donde también la regla nos dice, ok, no se puede competir dentro del partido, pues voy a competir, pero en otro. Es decir, aquí nos demuestran una necesidad, ¿no? Como de estas personas que salen de un partido y forman otro, esta necesidad no solamente de estar en el juego democrático, sino de ganar. En ese sentido, el objetivo básico de los partidos políticos se pierde y lo cambiamos por un espacio donde el objetivo real se convierte en ganar la elección, ¿no? Es decir, empezamos a tener un escenario de competencia donde el objetivo solamente es ganar, no gobernar, no representar, sino simplemente ganar. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes recordarán que en el siglo XIX, cuando inicia la vida de los partidos políticos como tales, el objetivo real era la representación, o sea, la ciudadanía recién surgida comienza a decir, necesito ser representado, necesito formar parte de este sistema, necesito ser cercano al gobierno. Y en ese sentido comienza el espacio de formación de lo que hoy conocemos como partidos políticos. El siglo pasado fue determinante para ellos porque se fue perdiendo el objetivo de la representación y a cambio se empiezan a crear empresas electorales, es decir, partidos que se dedican solamente a atrapar el voto de los ciudadanos y que cambian este objetivo de representación por el objetivo de competir y ganar. Ganar para ocupar cargos, no ganar para gobernar, sino ganar para ocupar cargos. Entonces tenemos el surgimiento de partidos atrapa todo y partidos que son también conocidos como partidos cártel, que se convierten en parte del Estado y que forman parte de él, evidentemente. En ese sentido, ¿qué pasa por acá? La norma por sí sola no bastó para la formación de partidos nuevos, sino que toda esta dinámica de falta de democracia interna, de espacios fuera del sistema donde habita el partido y estas fisuras que tenemos alrededor de ellos comienzan a crear un espacio para que nos ayuda al surgimiento de partidos nuevos. En ese sentido, tenemos Perdón, que sí. doctora. Igual hablando de reglas, estamos justamente sobre el límite de los 20 minutos en su primera intervención. No sé si desea hacer un apunte final y después retomar la exposición. Sí, claro. Bueno, solamente tomar este último punto. Tenemos entonces un espacio democrático con instituciones, con organizaciones que son de corte democrático, que no pueden sobrevivir en un espacio que no sea democrático, pero que no cumplen a cabalidad la demanda que nos marca la regla. Muchas gracias, doctora. Perdón la interrupción. No, no se preocupe. Gracias. Bueno, les recuerdo a quienes nos siguen en la transmisión de YouTube, en las redes sociales, que pues está abierto el espacio para que nos hagan llegar sus preguntas a ambos ponentes, bueno, la ponente y al ponente, y que hacia el final de la sesión podríamos dejar un espacio todavía más amplio para este tipo de intervenciones. Bueno, doctora, ha tocado igualmente puntos muy, muy interesantes relacionados con la vida interna de los partidos políticos, que es uno de los puntos medulares de la justicia electoral en la actualidad, ¿no? El Tribunal Electoral en muchas ocasiones ha sido criticado por los propios partidos políticos por intervenir en sus procesos de selección interna, ¿no? De organización, de vida interna en general. Y lo cierto es que los partidos en general suelen tener como cierta reticencia al cambio y aplicar algunas de las reglas que pues, la propia sociedad democrática demanda, como el principio de paridad, ¿no? El principio de paridad que, bueno, pues actualmente está incluido en la Constitución y que el tribunal ha buscado, pues que se manifieste en la vida interna de los partidos políticos, no solamente en la postulación igualitaria a la que están obligados, sino también en la integración de los órganos de dirección. Sin embargo, bueno, pues los partidos en general, insisto, siguen teniendo como cierta reticencia a este cambio, y ello quizá responde a cuestiones de control, de preservación del poder, ¿no? Pero también quizás aspectos culturales, como lo comentaba el doctor Carasale al inicio, y justamente pues con esa intención le cedo ahora
el uso de la voz para que nos dé alguna reflexión sobre lo que usted acaba de exponer y que retome lo que él mismo mencionaba al inicio de su intervención. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Cristina, por la exposición. Y bueno, no te saludé, pero nos habíamos saludado antes del comienzo de la reunión, cuando estábamos tras bambalinas, antes de comenzar a ser público. Pero bueno, un gusto estar con Cristina también en esta mesa. Y un poco me parece, sí, me parece importante, digamos, lo que Cristina señala y lo que también señala Rafael, digamos, por una parte, digamos, bueno, un par de cosas que a mí me llaman la atención mucho, digamos, del contexto general, digamos, no solamente de México, sino del contexto general de la política mundial, digamos, ¿no? Que es el creciente, digamos, lo que en la historia se llamaba el creciente uso faccioso de la política y no el uso representativo de la política. Por uso faccioso significa para mí, digamos, que en realidad, como también un poco lo que Cristina señalaba, esa especie de búsqueda por el poder, digamos, en lo que antes se llamaba el juego suma cero, digamos, ¿no? O sea, la idea de que el poder realmente es alguien que, o sea, es alguien que se lo toma en beneficio y en desmedro de otro más. Y no que el poder es un poder colectivo y que es un poder, digamos, de creación conjunta, digamos, ¿no? Y me parece que un poco lo que también señalaba Cristina va también en ese sentido, digamos, ¿no? Es como acaparar los lugares en detrimento de otros, cuando, digamos, creo que yo de alguna manera un poco, digamos, sumando algunas ideas que vienen más de la teoría política, digamos, debemos reconocer que toda sociedad es una sociedad plural, digamos, ¿no? Y que debemos de alguna manera de construir reglas para cohabitar con aquellos que de alguna manera probablemente no van a pensar como nosotros, ni van a tener las mismas ideas, ni van a tener las mismas preferencias, ¿sí? Pero que debemos, digamos, de coexistir en un orden lo más pacífico posible y respetuoso, digamos, ¿no? Y que evidentemente todo proceso electoral implica que alguien gana y que alguien pierde, pero digamos, pero que también ese que pierde también puede ser en otro momento un ganador. Y entonces hay un juego de respeto, de reglas que mutuamente nos vinculan, digamos, ¿no? Pero también acá creo que un poco lo que Rafael estaba diciendo, creo que también ahí, digamos, es esa idea de juego, digamos, mutuo, benéfico, mutuo, digamos, es algo que se construye también día a día, digamos, ¿no? No es algo que simplemente emerge, digamos, como un acto legislativo, es un acto, digamos, que evidentemente uno lo siente en la calle, digamos, ¿no? Cuando siente la indiferencia o siente, digamos, la prepotencia de uno frente a otros como regla constante, digamos, ¿no? O sea, regla constante de la vida cotidiana en donde, digamos, quién se agandalla a quién, digamos, parece ser como el proceso, digamos, vivido todos los días, digamos, y ahí hay un emergente del no reconocimiento del respeto hacia el otro y la responsabilidad que cada uno debe tener con respecto, digamos, al convivir con los demás, digamos, ¿no? Un poco, creo que más allá de, digamos, de ciertos, yo diría, de ciertas reglas morales, digamos, lo que uno encuentra, digamos, más allá de estas reglas morales que uno podría, o sea, de estas reglas que uno podría verlas moralmente, lo que uno encuentra es esta especie de juego, ¿no? Digamos, de que, digamos, si el otro se queda con algo, me lo está quitando a mí, digamos, ¿no? Y si en realidad, digamos, no podemos hacer un juego constructivo, digamos, ¿no? Día a día, y me parece que esa es, digamos, la gran, el gran debe, digamos, ¿no? Probablemente también acá viene otro tema, que es evidentemente que este tipo de situaciones en buena parte también se basan en unas situaciones de desigualdades extremas, en donde evidentemente una buena parte de las poblaciones están excluidas, digamos, ¿no? Y que evidentemente incluir, igualar, no es un proceso que se hace de un día al otro, digamos, no es un proceso que de alguna manera debemos de construir, digamos, y que además, digamos, implica no solamente, por decirlo así, no implica solamente distribuir dinero en otro sentido, sino construir, digamos, futuros posibles para, digamos, sujetos que vienen desde generaciones excluidos, digamos, no es simplemente, digamos, una exclusión de ayer o de hoy, sino que es una exclusión,
digamos, de identidad transgeneracional, digamos, ¿no? Y lo cual implica cambiar eso, no es algo que se vaya a cambiar ni en un gobierno ni en dos, sino que uno debe también de tener una mirada mucho más histórica de que ese tipo de problemas, digamos, solo se solucionan a mediano o largo plazo, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco, cerrando esto, me parece importante esto que decía Cristina, digamos, sobre las reglas y sobre, digamos, la importancia de las reglas, pero digamos, mi énfasis es más esa importancia de las reglas en la vida cotidiana, digamos, ¿no? O sea, y en el trato colectivo, digamos, que lo encontramos en diversas situaciones, digamos, de los cuales a veces somos agentes, de los cuales a veces somos pacientes y también víctimas de ese trato, digamos, ¿no? O sea, empezando también, digamos, probablemente muchas veces con la autoridad pública misma, digamos, ¿no? Donde, digamos, la autoridad pública también genera a veces situaciones de desigualdad y de desconocimiento y de exclusión, digamos, de la cual también son parte del juego, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, Rafael, si quieres ahí. Muy bien, muchas gracias, doctor. En un momento volvemos con usted para la intervención de CR y el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, pues le cedería nuevamente el uso de la voz a la doctora Osornios, y si me lo permite, pues manifestarle una inquietud que tengo sobre el tema de las reglas. Precisamente, bueno, pues usted lo mencionaba, las instituciones electorales o las instituciones políticas en las cuales caben las electorales, se refieren a un marco de referencia al que se sujetan los actores políticos y la ciudadanía en este juego democrático, ¿no? Pero como usted bien lo señala, sería un tanto ingenuo pensar que esas reglas no son llevadas al límite en muchas situaciones, pues porque lo que está en juego es el poder, son posiciones de poder. Y uno de los objetivos de los partidos políticos, pues es justamente la conquista del poder y la preservación del mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, en un contexto democrático, esta perspectiva quizás ameritaría una reflexión todavía más profunda acerca de pues el papel de los partidos políticos y los actores en general, insisto, en un contexto verdaderamente democrático. Usted ya comentaba que, por ejemplo, en la actualidad pareciera que la consigna es ganar las elecciones, pues casi por ganarlas, sin saber para qué se quieren ganar, ¿no? Y esto, pues a lo mejor nos habla justamente de un déficit democrático, ¿no? Un déficit de la democracia. Bueno, pues al margen de que le permitamos concluir su exposición, pues yo quisiera añadir precisamente esta inquietud para ver qué nos puede decir al respecto. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias de nuevo, Rafa. Bueno, justo iba a llevar la presentación hacia esa parte, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podemos hacer? ¿De qué nos habla en principio esto? Nos habla efectivamente de un déficit de democracia, de una calidad de la democracia bastante cuestionable, ¿no? Digamos, estamos cubriendo el piso básico de las democracias, que es la democracia electoral. La democracia donde se compite por los cargos en el gobierno, donde se compite por escaños dentro del Congreso, etcétera. Estamos tapando solamente esa parte, estamos dejando fuera toda la convivencia en el ámbito de democracia, la competencia civilizada entre las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Esta manera de comportarnos de nosotros, de formarnos como ciudadanos en un sistema democrático, ¿no? Con todo lo que eso implicaría. Y esto depende, me parece, en cierta medida de los estímulos a los que hemos estado expuestos por medio de la socialización en momentos incluso tempranos de nuestra vida. Nosotros conocemos al partido político como este ente que compite y que en algunas ocasiones gana, ¿no? Entonces nosotros tenemos como o más bien lo socializamos de esa manera. O sea, no vemos al partido como una organización que nos puede representar, sino como una maquinaria que está diseñada para competir y ganar, ¿no? Entonces, la solución en estos casos sería pensar un poco más en cómo fomentar la cultura democrática. Efectivamente, como nos decía Santiago, necesitamos un proceso que no va a ser ni de 5 ni de 10 años, sino que incluso tendrán que pasar algunas generaciones para que nosotros podamos convivir con un oponente en total armonía,
donde la competencia no sea solamente como el denigrar al otro o el querer ganar o un juego de suma cero, sino donde tengamos nosotros un espacio donde se abra el debate, donde la competencia nos permita formarnos en una discusión que permita enriquecer, más no sumar o restar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que estarnos preocupando un poco por la cultura democrática, por todos estos valores que nos ayudarían como a tener un sistema mucho más amable, un sistema donde además las organizaciones apartidistas sean eso para lo que fueron fundadas, ¿no? Un espacio para la representación, un espacio, un vínculo real en términos de Sartori entre la ciudadanía y los espacios en el gobierno. Tenemos que volver a recrear ese puente y no va a ser fácil. Es un camino que nos va a llevar mucho tiempo, pero es un espacio donde solamente en esa medida tendremos la posibilidad de decir que vivimos en un sistema de democracia no solamente electoral, sino que hemos trascendido hacia la forma de vida democrática. Muchas gracias, doctora. Pues no sé si desea complementar la exposición, su presentación en PowerPoint. Era justo eso lo que estaba incluido por acá, así que pues, no sé si sea necesario. Ok, muchas gracias. Bueno, pues hasta el momento no hemos recibido todavía consultas. Bueno, justamente me acaba de llegar una que, pues bueno, se las comparto y en el mismo orden de intervenciones, si les parece, escucharíamos primero la opinión del doctor Carasale y después de la doctora Osornio. Nos preguntan qué opinan de la propuesta sobre reducir el número de escaños para los diputados de representación proporcional. Bueno, esto tiene que ver, digamos, más bien con una cuestión de diseño del sistema electoral, pero que bueno, si entiendo muy bien o si interpreto bien el sentido de la pregunta, también tiene que ver un poco con este déficit de cultura democrática, porque a lo mejor no se dimensiona justamente lo que implicaría reducir los escaños de representación proporcional en términos de representación de las minorías, ¿no? Incluidas naturalmente las minorías políticas, es decir, los partidos con menor fuerza electoral. No sé, doctor Carasale, si quiera intervenir al respecto. No, un poco, digamos, lo que voy a decir es un poco siguiendo lo que dices tú, Rafael, porque digo, no es mi especialidad, digamos, sino, o sea, hay siempre diversos elementos técnicos que son necesarios tener en cuenta, digamos, ¿no? Y no soy yo el mejor posicionado para discutir esos elementos técnicos, pero como bien dices tú, por un lado, digamos, siempre es discutible en una democracia, digamos, cercenar el criterio de representación y favorecer, digamos, a las fuerzas mayoritarias, digamos, ¿no? Que eso, por lo general, siempre va de la mano de un discurso de gobernabilidad, digamos, ¿no? Pero me parece a mí, y un poco siguiendo lo que decía Cristina, y algo que a mí me llama muy poderosamente la atención, de repente yo me estoy equivocando, pero me llama la atención siempre la distancia entre el acto eleccionario y la toma de poder, digamos, ¿no? Y me llama la atención también que en México que pasan varios meses en las cuales, digamos, el programa de gobierno se desarrolla precisamente después de haber sido electo y no antes, digamos, ¿no? Me parece que la mayor parte de los gobiernos democráticos, digamos, los programas de gobierno son anteriores y eso implica también una consolidación de visión de partido, digamos, ¿no? O sea, el programa de gobierno es una visión, debe ser una visión de partido sobre el futuro del país, digamos, ¿no? Y una apuesta por un futuro del país, digamos, ¿no? Y eso es lo que debe estar puesto en discusión en el proceso electoral, no después de que se hace el proceso electoral. Me parece que ahí uno encuentra evidentemente un síntoma de un déficit político, digamos, ¿no? Y de representación política, donde el programa de partido no es también los favores a quienes le voy a hacer los favores, digamos, ¿no? El programa de partido realmente es poner en juego una visión de país, digamos, ¿no? Apostarle a una visión de país. ¿Sí? Y ser responsables por esa visión del país, digamos, en el juego electoral, digamos, ¿no? O sea, y que esté claro en el juego electoral lo que está en juego en ese proceso electoral, no después de que el juego electoral se termine, digo, no es, me parece a mí, claro ese juego si no está claro cuál es, a qué le estamos apostando cada uno, digamos, ¿no? Y realmente lo que estamos apostando, digamos, me parece que es el otro punto, es digamos,
digamos, establecer un programa de gobierno es también establecer un criterio realista de cómo se debe de gobernar y ponerlo en discusión y en disputa con otros criterios realistas, digamos, ¿no? Porque, digo, podemos hacer promesas y las promesas están bien, pero, digamos, después hay que gobernar realmente con lo que se tiene, digamos, ¿no? Y después, probablemente, y eso también Cristina lo dirá, pero, digamos, creo yo que también ahí hay una discusión sobre la estructura de partidos y el problema de la competencia entre los partidos, ¿no? Me parece que también ahí, probablemente en el viejo sistema presidencialista, digamos, en el que cada presidente gobernaba un solo periodo, ya no era más responsable más allá de ese periodo, pero, digamos, pero debe haber una lógica de vinculación transtemporal de responsabilidades sobre las decisiones que se toman, digamos, ¿no? Y esas decisiones no tienen que ver, digamos, en otros sistemas no tienen que ver solamente con el personaje que es el presidente, sino con el partido mismo, digamos, ¿no? O sea, con la visión del partido, digamos, ¿no? O sea, uno tiene un partido demócrata y uno tiene un partido republicano. Y más allá de los personajes, evidentemente que hay determinadas proposiciones claras de principios que los diferencian y que disputan por esa diferencia. En este sistema, digamos, me parece que es mucho más tacticista, digamos, ¿no? O sea, es mucho más irresponsable también en ese sentido, digamos, las decisiones que se toman, o sea, cómo tomar las decisiones en un proceso electoral, digamos, ¿no? Un poco discutiendo esto, me parece ahí esta idea de responsabilidades, digamos, y de asumir el costo político también. Los partidos tienen que asumir un costo político, digamos, por lo que hacen y por lo que no hacen. Y me parece que los costos políticos después se difuminan, digamos, ¿no? En cada proceso electoral, digamos, ¿no? Y si esos costos políticos, digamos, tienen que transferirse entre procesos temporales más allá, o sea, entre cada uno de esos procesos electorales, digamos, ¿no? O sea, y me parece que ahí, digamos, hay una debilidad de proyección de país también, digamos, ¿no? O sea, de compromiso y de proyección de país. Perdón, Cristina. Adelante, doctora. Bueno, yo nada más agregaría sobre esto que comenta el doctor. Sí, comparto su perspectiva en el sentido de que en muchas ocasiones las plataformas políticas y electorales de los partidos pues no son suficientemente sólidas y carecen de esta visión de Estado, ¿no? Son muy a corto plazo. Y además en este esquema de partidos profesionales o partidos de cartel o partidos atrapatodo, y en este afán de pragmatismo electoral, pues los partidos todavía hacen más evidente esta ausencia, digamos, como de elementos identitarios y de compromisos con el Estado, ¿no? Me parece que un ejemplo que lo pone de manifiesto es precisamente estas coaliciones entre partidos que históricamente eran opositores y que de repente en el contexto de una elección en particular pues pueden conformar alianzas para pues hacer un frente común contra de otro partido, ¿no? Esto por supuesto pues es permitido, es parte de las reglas electorales, pero en términos, volviendo a lo que comentábamos al inicio, en términos, por ejemplo, culturales, en este sentido, lo que se refiere a lo estrictamente ideológico, pues pareciera soslayarse por completo, ¿no? Bueno, pues le cedería la palabra a la doctora Osornio, por favor, doctora. Claro, muchas gracias. Pues bueno, nunca he estado a favor de la iniciativa de reducir sobre todo estas curules de representación proporcional, porque van justo en contra de ese espacio que tienen las minorías, ¿no? Ese espacio que han ganado a través de los años. Recordemos un poco del contexto en el que se aprueba la entrada de las minorías al Congreso Nacional en nuestro país. O sea, depende, bueno, esta reforma no es hija del movimiento estudiantil de 1968, bueno, es parte del movimiento bueno, más bien esta necesidad de integrar a la gente, a las personas más jóvenes a los congresos, ¿no? Incluso por partidos pequeñitos, partidos que no tenían oportunidad de entrar en un congreso, y incluso en un primer momento entran el PAN y alguno que otro partido de izquierda de aquellos años, de los 1970s, 1980s del siglo pasado. Después, ¿qué sucede? Cuando termina esta parte, como cuando termina el periodo del perismo más fuerte en los 90s, con la llegada de Ernesto Zedillo, que toma la distancia más saludable que pudo tomar en aquel momento del partido entonces oficial, del Partido Revolucionario Institucional, permite aún más una reforma que nos ayuda a entrar
realmente a los partidos pequeñitos al Congreso, nos permite tener mayor presencia de otro tipo de oposición, una oposición que jamás estuvo en el mapa, que no tenía oportunidad de ganar y que aún así le cuesta muchísimo trabajo ganar elecciones, ¿no? La representación proporcional dio ese espacio, ¿no? Permitió o que otras voces llegaran, que se discutiera de otra manera, ¿no? Que se tomaran en cuenta otro tipo de puntos de vista, que se ocuparan más curules por la oposición. Entonces, en ese sentido, cercenar esta parte del Congreso representa un retroceso brutal en términos de democracia, porque no estamos permitiendo que la voz de otros partidos, que de otras representaciones, que otros ciudadanos representados por legisladores tengan un eco, ¿no? Dentro de la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido me parece grave. Y además, tomando un poco de lo que ustedes mencionan respecto a la visión de partido, esta necesidad de decir yo soy un partido dominante, soy un partido que gana, no un partido que en mayoría me puedo llevar todo, es preocupante. O sea, entonces estamos apuntando totalmente a restar la voz opositora, ¿no? Como a tener solamente espacios para partidos que son muy grandes, que tienen todo el potencial electoral, que tienen militantes que los respaldan, que tienen un cuerpo bastante robusto. Entonces estamos entrando y poniendo el debate en manos de 2 o 3 fuerzas electorales cuando mucho. En este momento en México tendríamos representaciones de 2 partidos, tomando en cuenta el resultado de la elección de 2018, que serían Morena y el PAN, por ejemplo. Entonces, o sea, no me quiero imaginar un escenario donde solamente se discuta desde 2 polos que son totalmente distintos, ¿no? Sin que haya una voz que diga, bueno, podemos tomar este tipo de alternativas, etcétera, y que si de por sí ya es difícil, ¿no? Entonces, en un escenario como este, sería mucho más. Y recordemos también, o sea, el resultado de la elección de 2018 nos recuerda, por ejemplo, qué tan importante puede ser un partido en un momento electoral y llevarse absolutamente todo, y entonces replicar ese modelo en un 2021 o en un 2024, por ejemplo, sin los diputados de representación proporcional, nos llevaría a tener una mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Y además tendríamos que pensar en otro tipo de candados para contrarrestar esta sobrerepresentación. Nuevamente tendríamos que estarnos preocupando por un marco institucional, nuevamente por meter a fuerzas, a otro tipo de fuerzas políticas, y tendríamos que estar pensando en diseño institucional además de eso, ¿no? Entonces es una decisión que va a llevar, desde que llevaría muchísimas consecuencias, y no veo que alguna sea positiva. Gracias, doctora. Bueno, pues tenemos un comentario en el chat de esta sesión de las personas que se inscribieron para efectos de acreditación curricular, y pues se las comparto para que nos puedan pues dar una réplica. Nos comentan, en estos escenarios, en nuestras patrias latinoamericanas, donde han ido triunfando los partidos de izquierda, hemos visto cómo, por ejemplo, en Bolivia, el poder fue arrebatado por la derecha, apoyada por fuerzas intervencionistas de Estados Unidos. Me parece que los partidos conservadores, otrora hegemónicos, no están en la apertura de, entre comillas, a veces se gana y otras se pierde, cierran comillas, que es, si cabe, la clásica de la democracia. Otro ejemplo que no se consolidó fue el de Guaidó. Se quiere ganar el poder de la mano de Estados Unidos a pesar de la votación del pueblo. Bueno, pues algunas reflexiones sobre la región latinoamericana. Doctor Carasale, si nos gusta compartir alguna opinión al respecto. No, a mí, o sea, me parece importante la señalización en términos, o sea, por sacar un eje que, digo, probablemente no es o sea, es mi preocupación, pero no es mi eje de análisis, pero digamos, y es que también la política no puede ser simplemente una política nacional, digamos, ¿no? O sea, que en realidad ya a esta altura de partido lo que hay en juego también desde dentro de las políticas es también conocer, digamos, en la política mexicana, digamos, tanto el peso de lo que pueden ser los emigrantes, digamos, trabajadores mexicanos en Estados Unidos, digamos, no solamente por la cuestión electoral, sino también por la cuestión económica, pero por otra parte también la vinculación que tiene México con Estados Unidos en términos también de los negocios ilícitos de estupefacientes, digamos, ¿no? Y los centros de poder que están dentro del mismo por ese mismo negocio, digamos, ¿no? Y la política nacional no puede desconocer esas dos
por decirlo, esas dos variantes, como tampoco uno puede desconocer, digamos, que las élites, digamos, no necesariamente políticas, pero sí las élites económicas hace mucho tiempo que están internacionalizadas, digamos, ¿no? Y que tienen vínculos más allá del Estado Nacional, digamos, ¿no? Y que tienen compromisos y que tienen, digamos, alianzas y pactos más allá de eso, digamos, ¿no? O sea, sin caer, digamos, en una cuestión, yo no quiero caer en una cuestión anti o pro norteamericana porque me parece que es más complejo que eso, digamos, ¿no? O sea, me parece que también ahí, o sea, uno debería diferenciar lógicas de inserción de las élites, digamos, en las historias particulares de cada una de los, digamos, de los países de América Latina, pero que eso es algo que ha pasado, digamos, desde la independencia, digamos, ¿no? O sea, desde la independencia, y en el caso mexicano era claro el vínculo de las logias masónicas desde la independencia con otras logias masónicas que estaban más allá fuera de México, digamos, ¿no? Y las disputas entre yorquinos y escoceses desde el comienzo de la independencia y sus vínculos con Estados Unidos, Europa, digamos, ¿no? Las élites siempre se han manejado más allá del ámbito puramente nacional, digamos, y eso es una realidad que ya tiene muchos años y que debe ser parte también del análisis político, digamos, un análisis político, o sea, realista, digamos, ¿no? O sea, porque eso es, digamos, eso es una realidad política y económica y cultural, digamos, ¿no? O sea, y no, digamos, es un eje que estructura posibilidades y estructura estrategias, y no es posible simplemente contraponerlo a lo nacional y lo foráneo, digamos, ya no es ese juego, digamos, ¿no? Me parece que un análisis político debe tener un poco más de comprensión de que hay fuerzas políticas que transversalizan, digamos, las realidades nacionales, digamos, ¿no? Y nuevamente, no solamente son las élites, digamos, o sea, digamos, la crisis que estamos pasando hoy, como lo dice el presidente, o sea, muchas veces, o sea, esta crisis en una buena parte se está saldando porque posibilidad de sustentar a un montón de familias mexicanas ahí donde el Estado no está, digamos, ¿no? O sea, y eso es parte de la realidad que debemos de considerar que es parte de la realidad. ¿Podríamos mejorarla? Creo que sí. ¿Deberíamos cambiarla? Creo que sí. Eso es evidente, pero es la realidad en la que estamos, digamos, ¿no? El Estado mexicano no puede hacerse cargo de la vida de mucha gente que no puede de repente salir a trabajar por una cuestión de salud, de problemas de enfermedad, pero que se hace cargo los familiares que están en Estados Unidos, digamos, ¿no? Y eso es parte del contexto en el que estamos moviéndonos, ¿no? O sea, y así puede pasar con eso como puede pasar con las élites, pero bueno, me quedaría en esa. Muchas gracias, doctor. Doctora, pues retomando esto último que comentaba el doctor Carasale, yo me atrevería a solicitarle que nos dé una opinión sobre la construcción de los espectros ideológicos en la actualidad, ¿no? Retomando también esta intervención que nos hacían en la caja de comentarios sobre las fuerzas de izquierda y de derecha, ¿no? ¿Qué significa en la actualidad ser de izquierda y de derecha? Esto todavía es válido, justamente hablando de estas difuminaciones que se dan en las ideologías de los partidos políticos. Me parece que las ideologías están presentes, quizá no como en el momento inicial donde había partidos de masas y partidos de cuadros, o sea, no tenemos esas divisiones tan claras de yo soy un partido sindicalista, yo soy un partido de notables, etcétera, que son, bueno, desde el origen de los partidos sí tenemos marcadas diferencias respecto a la forma de gobernar o a la forma de visión de Estado, por ejemplo, que son, bueno, más bien son tangibles todavía. Sin embargo, me parece que ambos bloques confluyen en un mismo sentido, en la necesidad o en el objetivo de ganar la elección y quedarnos hasta ahí. O sea, presentarse como propuestas electorales, más no como propuestas de Estado o propuestas de gobierno. O sea, cumplimos con el objetivo de ganar y a partir de ahí gobernamos conforme se ha hecho hasta el momento, ¿no? Y lo hemos visto en nuestro país. O sea, llegamos siendo partido de izquierda o siendo partido de derecha y al final termina gobernando de la misma manera, tomando decisiones en el mismo sentido. Entonces, me parece que más allá de las ideologías, creo que lo que se tiene que trabajar en este momento en los partidos es en volver a reposicionarlos como canales de comunicación entre ciudadanía y gobierno. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues para continuar con la discusión, yo agregaría un aderezo hablando de sociología cultural,
incorporaría el tema de la confianza, en particular de la confianza en el sistema electoral. Yo comentaba al inicio de la presentación, de esta sesión, de este seminario, que, bueno, pues en la actualidad podemos presumir una democracia formal que funciona y funciona bien, pero ciertamente todavía no logramos erradicar este factor de desconfianza que incluso está directamente asociado, me parece, con algunos de los costos materiales de la democracia. Es decir, en buena medida, nuestra democracia puede ser cara por la desconfianza que existe de parte de los propios actores políticos, que incluso en muchas ocasiones alientan esta desconfianza cuestionando a las autoridades electorales y las reglas electorales que los propios partidos fijan a través de sus representaciones en los congresos. Entonces, bueno, yo quisiera consultarles precisamente sobre este factor de la confianza en las instituciones electorales, hablando, insisto, en términos de sociología cultural y pensando justamente en la construcción de agentes, que es este concepto que retomaba el doctor Carasale de la teoría de O'Donnell. Si me lo permite, pues en el mismo orden le cedo la palabra al doctor Carasale y después a la doctora Osorni. Adelante, doctor. A mí me parece central lo que estás planteando, Rafael, porque por un lado uno ve, digamos, un juego pernicioso de desconfianza, digamos, ¿no? O sea, y de plantear siempre dudas sobre los demás y dejar, digamos, abiertas esas dudas, que me parece a mí también es un poco lo que volví a retomar un poco esta idea, digamos, ¿no? De que no tenemos partidos y no tenemos facciones, digamos, ¿no? O sea, el sentido faccioso es el sentido, digamos, más extremo de nos hace responsable por los dichos y y las acciones de cada uno, digamos, y las decisiones. Me parece que ese es un problema. Me parece que también, digamos, creo yo, hay otro punto que me parece también importante que no hemos tratado, que tiene que ver con la prensa, digamos, ¿no? O sea, me parece que los medios siempre están dispuestos a vender noticias que de alguna manera, digamos, alienten sospechas, digamos, ¿no? Y no investigar las sospechas realmente, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay un problema. Me acuerdo, aquella frase o sea, aquella palabra que usaba Krill cuando fue secretario de Gobernación, el sospechosismo, digamos, ¿no? O sea, esa especie de sospechosismo, siempre estar sospechando, digamos, ¿no? Y es parte un poco de la cultura, como lo dices tú, digamos, ¿no? O sea, en definitiva, digamos, o sea, es que todo gesto de alguna manera siempre tiene, digamos, alguna razón y una razón, digamos, negativa, por lo general, digamos, ¿no? Nadie da algo si no es a cambio de algo, digamos, nadie da algo si no es porque está esperando, buscando o de alguna manera, digamos, tratando de sonsacar algo, y me parece que eso es parte, digamos, nuevamente, de una cultura, digamos, de la desconfianza, como tú lo dices, que digamos que no solamente tiene que ver con, digamos, el ámbito electoral, el ámbito político, tiene que ver con el ámbito cotidiano, digamos, ¿no? Que probablemente, digamos, una buena parte de esto tiene que ver también, evidentemente, con las desigualdades extremas y constantes e históricas que se han dado, digamos, ¿no? Pero también un poco con lo que decía Cristina, que creo yo que es con la irresponsabilidad política, digamos, ¿no? O sea, digamos, en el sentido también de no dar cuenta, digamos, ¿no? O sea, digamos, no dar cuenta de lo que se hace porque bueno, ya pasó el periodo y ya después, o sea, digamos, nadie más es responsable y vendrá otro, digamos, y otro, y en realidad lo que uno no tiene es una responsabilidad transversal en cada periodo de gobierno que obligaría a los representantes, digamos, a hacerse cargo de sus propias palabras y sus propias acciones, digamos, ¿no? O sea, digamos, si uno gobierna 6 años y ya se va después, digamos, o sea, ahí, digamos, la responsabilidad por estos 6 años se difumina, digamos, ¿no? O sea, más allá de que hay otras responsabilidades legales que son bastante pesadas y que hasta el día de hoy, por ejemplo, se siguen manejando, digamos, ¿no? O sea, o se siguen discutiendo, algunas con razones, otras sin razones, digamos, ¿no? O sea, digamos, seguir recabando al Fobaproa como una especie de referente de responsabilidad por alguien, o sea, me parece que
pues me parece que a esta altura es un poquito irresponsable, pero digo, me parece a mí, digamos, ¿no? O sea, un poco realista, digamos, ¿no? O sea, entonces me parece, no sé, un poco ahí lo dejaría, digamos, un poco para también darle la voz a Cristina, y ya nos quedan 9 minutos y no sé si alguien más quiere decir algo que me parece también sería importante, digamos, ¿no? La gente que nos está acompañando hoy. Gracias. Doctora, si nos comparte su opinión. Pues esta es una pregunta bastante importante y además es una respuesta bien compleja porque, bueno, me parece sí, efectivamente, la democracia, al menos en México, es cara, o sea, el proceso electoral es costosísimo. Sin embargo, esto alimenta la misma desconfianza de los electores para decir, ah, bueno, pues tengo una elección bien cara y de todas maneras no gana quien yo quiero, etcétera, ¿no? O gana un partido que no imaginábamos, etcétera. Pueden argumentar siempre como en función del descontento con el resultado o el descontento con la autoridad electoral en ese sentido. Entonces estamos metidos en un ciclo donde es imposible, o más bien es muy costoso, muy difícil salir, ¿no? Por un lado, desconfía de la autoridad porque es costosa y además otra vez vuelvo como esta dinámica. Y más aún cuando incluso las autoridades nos restan confianza en las en los organismos electorales, en este caso, como decir, va a haber fraude, no, es que no están viendo, pero va a haber un fraude, yo lo sé, ¿no? Esta actitud también hace que se reste la legitimidad de los organismos electorales, ¿no? Entonces tenemos que trabajar incluso desde la ciudadanía, pensando en, bueno, ya tenemos un organismo electoral que tiene 30 años trabajando, que ha manifestado resultados positivos, que ha cuidado los procesos, que gracias a ese instituto hemos podido ver la transición, vimos alternancia en 2 ocasiones distintas, hemos visto 3 partidos diferentes en el gobierno, o sea, ¿qué más puede pasar? No estamos viendo que se cuentan bien los votos, creo que nos hace falta quizá un poco de difusión en el sentido de organizaciones electorales, como para mostrar todos los avances que ha habido en cuestión de avances democráticos que vienen de parte de ellos, ¿no? Por ejemplo, el fomento a la participación, la creación de espacios también para la ciudadanía, los espacios para el debate, etcétera, que pueden ayudar en mucho a tener un poco más de legitimidad, un poco más de confianza de la ciudadanía respecto a que se está haciendo una labor y que el resultado es que el resultado que ellos van, o más bien ese voto que ellos van y depositan en las urnas, se vea reflejado en los resultados que ellos tienen en el día a día, ¿no? Entonces es una cuestión también que implica muchísima socialización de los resultados, implica también involucrar a los ciudadanos en la participación, a pesar de que en este momento tenemos un contexto que no nos favorece nada, ¿no? Entonces tendríamos que ir diseñando estrategias que nos ayuden a pensar en la autoridad electoral como un ente que ha sido, bueno, el árbitro, quien nos ha permitido observar un cambio que si no es totalmente volcado hacia el comportamiento democrático, sí nos ha aportado mucho para la vida política en México. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues en estos pocos minutos que nos restan, no sé si alguien se quiere animar para plantear algún comentario o alguna consulta de viva voz que aliente la reflexión de cierre de nuestros ponentes. Hola, buenas tardes. Soy Laura Ceballos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba yo escribiendo en la caja de comentarios a propósito justamente de la propuesta de desaparición de plurinominales, que en efecto tienen una razón de ser, en efecto sí representan, contrario a lo que muchos dicen, no representan a nadie, no, sí representan a las minorías más pequeñas, pero en este caso, por ejemplo, que sí estamos viendo que hay grupos que verdaderamente están no solamente subrepresentados, sino no representados dentro de la Cámara. Probablemente sería mi pregunta, ¿qué tan posible transformar algunas de esas curules en lugares, en asientos de representación justamente de grupos minoritarios, que pudieran ser los grupos indígenas, que fuera como una especie, no, quizás decir de cuota es a lo mejor un poco fuerte, pero sí que hubiera algunos escaños denominados o determinados para grupos indígenas
o para migrantes. Sabemos que nada más hay 2 entidades que pueden elegir diputado federal directo y 11 que están ahorita teniendo alguna especie de participación para votar diputado plurinominal. Pero, ¿qué tan factible sería que algunas de esas 200 curules sí se transformaran directamente en representación real de estos grupos minoritarios que no tienen una representación? Tenemos 68 pueblos indígenas que no tienen un solo representante como tal dentro del Congreso. Esa sería mi pregunta. Gracias. Adelante, por favor, doctor. Cristina, te dejo la mano porque es la más indicada que yo para contestar esta pregunta. Ok, muchas gracias. Pues bueno, estos espacios de representación siempre han sido polémicos. Incluso nosotros tenemos en la actualidad las normas de paridad que implican cuotas de mujeres, ¿no? Que sean la mitad de los congresos, además de la mitad del Congreso de la Cámara Alta y de la Cámara Baja tienen que ser ocupados por mujeres. Esta norma de entrada, y por sí sola, a pesar de que la población es más o menos equitativa, en un 50% hombres y mujeres, y tendría que ser lo más natural el acceso de las mujeres a los espacios dentro de del Congreso, ha sido difícil y ha generado resistencia. Entonces, en el primer momento se permitió 30% de entrada de mujeres, después 40% y hoy pedimos paridad. Ha generado muchísima resistencia en el sentido de, pues es que no tiene la preparación, es que, o sea, le faltan elementos, etcétera. Se pueden argumentar todo tipo de cosas en contra de las cuotas de mujeres, ¿no? En contra de la norma de paridad. Me imagino que sería un escenario parecido en cuestión de representación indígena, sobre todo pensando que son una porción, sí, importante de nuestra población, pero ya mucho menor que incluso la que pedimos al demandar la norma de paridad. Y en cuestión de migrantes, mucho más, porque son una fracción que está fuera del territorio nacional. La cuestión de las cuotas es complicada en ese sentido, porque además tenemos otras discusiones que nos han presentado desde la ciencia política, como la de Pickens, que nos dice verdaderamente para estar representados, o sea, para que un indígena esté representado, tiene que ser representado por un indígena, o sea, no lo puede hacer cualquier otro ciudadano. Es decir, también pensando o traspolando esto a la norma de paridad, nos han dicho, es necesario que las mujeres representen a las mujeres, ¿no? Ese es otro de los cuestionamientos que hemos tenido durante los últimos años y que además, o sea, tomando en cuenta esto, sobre todo en la norma de paridad, nos dicen, y esta presencia de mujeres se ha traducido en una agenda de género. O sea, entonces es completamente válida la demanda tanto de mujeres como de indígenas como de migrantes, siempre y cuando las agendas también apuntaran en ese sentido, ¿no? Entonces, nos hace como mucha falta empezar a pensar que estos espacios evidentemente tendrían que ser representados, más bien tendrían que ser ocupados por gente que represente estos sectores de la población, porque somos una sociedad tan plural, pluriétnica, pluricultural, ¿no? Tenemos un montón de personas migrantes. Tendríamos que tener en cuenta esos postulados, pero por otro lado es necesario, o sea, esta es una de de los grandes cuestionamientos que tenemos dentro de la ciencia política, y me parece que, bueno, la presencia de cuotas ha sido encaminada justamente como a crear el hábito, justamente a socializar, ¿no? A pensar en esta nueva forma de incluir, ¿no? Como de estar presentes, de que todos tengamos esta oportunidad de acceder a cargos de representación. Quizá en este momento inicial tenga que ser con cuotas, pero llegará un momento en que no sean necesarias, ¿no? Entonces estamos aprendiendo a ser personas en democracia y nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Son batallas que se tienen que librar. La norma de paridad no nos la regalaron, no la demandamos, y nos la concedieron en algún momento, ¿no? Igual la representación indígena y la representación migrante en algún momento también tendrá que ser ganada de esa manera. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Laura, por la consulta. Bueno, pues estamos ya sobre tiempo. Ha sido una sesión sumamente interesante. Hay muchas cosas que se quedaron en el tintero que hubieran cabido en este seminario, pero pues justamente nos da la pauta
para quizás una segunda emisión, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? El uso de los algoritmos en los procesos electorales, las fake news. Yo me quedé ahí con una inquietud acerca del elemento inhibitorio inmerso en la imposición de sanciones, ¿no? Que tiene que ver también con esta construcción de ciudadanía y de cultura de apego a la legalidad. En fin, bastantes cosas que se quedaron en el tintero, pero que por cuestiones de tiempo, pues ya no tuvimos oportunidad de abordar en esta ocasión. Insisto, ello podría dar la pauta para una próxima emisión. Agradecemos a todas y a todos los asistentes quienes nos siguieron en redes sociales, en el canal de YouTube. En particular, pues, por supuesto, a la doctora Cristina Osornio y al doctor Santiago Carazale por sus excelentes exposiciones, y los invitaría a todos y a todas a que abran sus micrófonos para que les podamos brindar un aplauso a la distancia. Gracias.